¿Qué es el terror? A continuación veremos un informe forense sobre las víctimas del terror rojo durante la estancia de los bolcheviques en la ciudad de Kharkov. El informe fue creado por las Fuerzas Armadas del sur de Rusia y se publicó el día 29 de junio de 1919 en Ekaterinodar. Las imágenes que va a ver pueden herir su sensibilidad, así que puede saltar a la próxima sección del video si así lo desea. El objetivo de mostrar este documento histórico no es generar sensacionalismo, sino definir inequívocamente qué es el terror. El terror rojo fue un conjunto de medidas punitivas llevadas a cabo por los bolcheviques entre 1918 y 1922 contra los grupos sociales proclamados enemigos de clase y las personas acusadas de actividades contrarrevolucionarias. Como ocurre con otros aspectos poco gratos de la historia bolchevique, nos vemos obligados a entrar en un terreno donde fecunda la polémica y la controversia. La historiografía soviética suele caracterizar al terror rojo como una medida extrema, forzada, protectora y de represalia que se originó como una reacción al terror blanco y a la intervención extranjera y que inició el día 5 de septiembre de 1918 con el decreto sobre el terror rojo. Un ejemplo típico de esta visión la encontramos en Angélica Balabanova, amiga de Lenin. Por desafortunado que resulte, el terror y la represión que los bolcheviques habían introducido le fueron impuestos por la intervención extranjera y los reaccionarios rusos decididos a defender sus privilegios y a restablecer el antiguo régimen. No vamos a utilizar esta visión por dos motivos. Primero, porque los bolcheviques usaron ampliamente el terror antes de la promulgación oficial del decreto sobre el terror rojo, e incluso antes de cualquier tipo de oposición organizada contra el régimen. Confirma esta lectura del fenómeno el hecho de que la principal institución del terror bolchevique, la Checa, fuera fundada a principios de diciembre de 1917. Y segundo, porque si el terror hubiera sido una política desafortunada e impuesta,
la habrían abandonado por completo tan pronto como hubieran derrotado a sus enemigos, algo que no ocurrió. Las leyes y las instituciones del terror, la represión sistematizada, continuó hasta la era de Stalin y de hecho se profundizó. Nótese el curioso simbolismo. Usted no encontrará en París ningún monumento a Robespierre, pero Lenin erigió en Moscú un monumento al líder del terror jacobino y en el corazón de la capital se erigió una enorme estatua al fundador de la Checa, Félix Dzerzhinsky. Es lógico y razonable que nos preguntemos si el terror fue un accidente de la revolución bolchevique o si por el contrario fue uno de sus elementos integrales, un rasgo intrínseco del régimen soviético. La exploración de esta hipótesis igual requiere de matices para no caer en simplismos ni reduccionismos. Por ejemplo, aun si hubiera una correlación directa entre el terror y la revolución bolchevique, debemos tener en cuenta que el terror revolucionario existía hacía ya medio siglo y era abiertamente reivindicado por buena parte de la izquierda rusa. Recordarán de episodios anteriores que el terror revolucionario inició durante el reinado de Alejandro II y que tuvo un especial recrudecimiento durante la Revolución de 1905, en cuyo periodo Anna Geifman estima unas 9.210 víctimas por terrorismo. Lenin se distanció deliberadamente del terror de masas, algo que permitió dar la idea de que la represión política violenta y sistematizada fue una novedad del régimen estalinista. No obstante, y a diferencia de bolcheviques como Lev Kamenev, Lenin fue paladín del terror de masas y uno de sus principales instigadores. En Cómo debe organizarse la emulación, escrito en diciembre de 1917, Lenin llamó a una, cito, guerra a muerte contra los ricos, los holgazanes y los parásitos. Propuso la organización de pequeñas células en el campo y las ciudades para experimentar formas y métodos prácticos de controlar a los enemigos de clase. La unidad en los problemas fundamentales, cardinales, esenciales, lejos de verse perjudicada, está asegurada por la variedad en los detalles, en las particularidades locales, en las formas de abordar la práctica, en los modos de aplicación del control, en los métodos de exterminar a los parásitos, los ricos y los pillos, los haraganes y los intelectuales histéricos, etcétera, etcétera, y de hacerlos inofensivos. E insiste, la variedad es aquí una garantía de vitalidad, una prenda del éxito en la consecución del fin común y único: limpiar la tierra rusa de todos los piojos, de todas las moscas carroñeras, de todos los malditos ricos y gente semejante. No era la primera vez que Lenin sugería exterminar a los enemigos de la revolución. En su artículo Enseñanzas de la Comuna, escrito y publicado en 1908, Lenin señaló que uno de los grandes errores que llevaron al fracaso de la Comuna de París fue la excesiva magnanimidad de los proletarios, ya que estos intentaron influir moralmente sobre sus enemigos en lugar de exterminarlos. Como concluye al final de su texto, pero el proletariado jamás debe olvidar que, en determinadas condiciones, la lucha de clases adopta la forma de lucha armada y de guerra civil. Hay momentos en que los intereses del proletariado exigen un exterminio implacable de los enemigos en combates a campo abierto. Incluso podemos encontrar esta línea de razonamiento en los comienzos de su carrera política, en su famoso artículo ¿Por dónde empezar?, publicado en mayo de 1901, donde su principal objeción al terror revolucionario es que en ese entonces no estaba bien organizado. El terror es una de las formas de acción militar que puede ser completamente útil y hasta indispensable en un determinado momento del combate, ante determinado estado de las tropas y en determinadas circunstancias. Pero el problema consiste precisamente en que el terror se propugna ahora no como una de las operaciones de un ejército en acción, operación estrechamente ligada a todo el sistema de lucha coordinada con él, sino como un procedimiento de agresión individual, independiente y aislada de todo el ejército, faltando una organización revolucionaria central y siendo débiles las locales. El terror no puede ser otra cosa. La evidencia prueba contundentemente que el líder bolchevique no tenía duda alguna en utilizar el terror de masas para obtener y consolidar el poder. Pero ¿hay evidencias contundentes de que Lenin haya tenido una vinculación directa con el terror? Sí, e incluso antes del decreto sobre el terror rojo.
El siguiente telegrama fue escrito el 11 de agosto de 1918 a los camaradas Kurev, Bosch, Minikin y otros comunistas de Penza. Pueden encontrarlo en los archivos de marxist.org. Camaradas, la insurrección de 5 distritos kulak debe ser impíamente suprimida. Los intereses de toda la revolución lo exigen, porque la última batalla decisiva contra los kulaks está en marcha en todas partes. Hay que dar ejemplo. Colgad y asegurarse de que el ahorcamiento tiene lugar a plena vista de la gente, no menos de 100 kulaks reconocidos, ricachones, sanguijuelas. Publicad sus nombres, quitadles todo su grano, designad rehenes de acuerdo con el telegrama de ayer. Hacedlo de tal manera que por cientos de kilómetros alrededor la gente pueda ver, temblar, saber, gritar. Estrangulan y estrangularán hasta la muerte a los kulaks chupasangres. Telegrafiad que habéis recibido y ejecutado estas instrucciones. Vuestro Lenin. Postdata. Encontrad gente más dura. Breve nota. Los kulaks eran campesinos que poseían parcelas de tierra de pequeña y mediana extensión y que eran financieramente capaces de emplear mano de obra. El fenómeno de campesinos propietarios era algo muy reciente. Recordarán de capítulos anteriores que en Rusia predominaban las obshinas, comunidades campesinas tradicionales que poseían la tierra colectivamente. La nueva clase de campesinos pequeño y mediano propietarios apareció con las reformas de Nikolai von Bunge, funcionario de Alejandro III, y Piotr Stolypin, funcionario de Nicolás II. Como los kulaks eran propietarios de sus tierras, de su grano, de su ganado y en ocasiones de su maquinaria, solían oponerse a la colectivización socialista, motivo por el cual fueron perseguidos, deportados y exterminados en un largo proceso conocido como la desculaquización. Lenin lo explicó sin ningún tipo de ambigüedades el 29 de abril de 1918 ante el Comité Ejecutivo Central de los Soviets. Sí, los pequeños propietarios, los pequeños poseedores, han estado a nuestro lado, el de los proletarios, cuando se ha tratado de derribar a los propietarios terratenientes y a los capitalistas. Pero ahora nuestros caminos se separan. Los pequeños propietarios sienten horror hacia la organización, hacia la disciplina. Ha llegado la hora de que llevemos a cabo una lucha despiadada, sin compasión, contra estos pequeños propietarios, estos pequeños poseedores. Pasamos a otro telegrama, esta vez fechado el 9 de agosto de 1918, una semana antes que el primero. El contexto es el mismo. La creciente paranoia frente a las insurrecciones cada vez más numerosas durante el verano de 1918. Es obvio que se está preparando una insurrección de la Guardia Blanca en Nizhny. Debe esforzarse al máximo. Nombrar a 3 hombres con poderes dictatoriales, usted mismo, Markin y otro. Organizar de inmediato el terror masivo. Disparar y deportar a los cientos de prostitutas que hacen borrachos de los soldados, exoficiales, etc. Debes actuar con toda la energía, búsquedas masivas, ejecución por ocultar armas, deportación masiva de mencheviques y no confiables. Cambia las guardias en los almacenes, pon a personas confiables. Parecería que Lenin está ordenando que se ejecute a cientos de prostitutas. Esto siempre causó controversia, y no es fácil saber a qué refiere, porque los autores rusos han comentado que esta ambigüedad también se presenta en el idioma original. Dejo el fragmento en ruso por si alguien quiere y puede leerlo e interpretarlo. Dejando de un lado a Lenin, el camarada Trotsky no se quedaba atrás. El 2 de diciembre de 1917, en un discurso ante el nuevo Ispolkom bolchevique, señaló: «No hay nada inmoral en que el proletariado acabe con la clase moribunda. Es su derecho. Os indignáis ante el terror ínfimo que ejercemos sobre nuestros enemigos de clase. Pero sabed que en un mes más, como mucho, el terror habrá de adquirir formas mucho más aterradoras, siguiendo el modelo de los grandes revolucionarios franceses. Nuestros adversarios se enfrentarán no a la cárcel, sino a la guillotina». A la luz de las pruebas disponibles, es absurdo hablar del terror rojo como una política desafortunada e impuesta por sus enemigos, pues sus líderes lo habían anticipado hacía años. Los bolcheviques incentivaron la violencia indiscriminada en forma de una guerra de clases y abrieron la puerta al terror de masas, eliminando toda limitación legal, y de hecho la ley en sí,
sustituyéndola por algo que se denominaba conciencia revolucionaria. El viejo sistema de justicia fue abolido en noviembre de 1917. Se disolvieron la mayoría de tribunales, los oficios asociados al sistema judicial, las profesiones jurídicas y la mayoría de jueces de paz. El viejo sistema legal aburguesado fue sustituido por tribunales del pueblo y tribunales revolucionarios. Declaraba Lenin en diciembre de 1917. El poder de los soviets ha actuado como tendrían que haber actuado todas las revoluciones proletarias. Ha destrozado claramente la justicia burguesa, instrumento de las clases dominantes. Los soldados y los obreros deben comprender que nadie los ayudará si no se ayudan a sí mismos. Si las masas no se levantan espontáneamente, no llegaremos a nada, a menos que apliquemos el terror a los especuladores. Una bala en la cabeza en el momento, no llegaremos a nada. Los bolcheviques no tuvieron el monopolio del terror. Existió un terror blanco cuya expresión más terrible fue una oleada de pogromos contra judíos cometidos en Ucrania durante el verano y el otoño de 1919 por las tropas del ejército de Denikin. El número global de judíos asesinados durante la guerra civil se estima en unas 150.000 víctimas. Las tropas del ejército blanco fueron responsables de muchos pogromos, aunque no fueron los únicos. Nacionalistas ucranianos, partisanos anarquistas, tropas del ejército polaco y tropas del ejército rojo también cometieron este tipo de actos, aunque por motivaciones diferentes. En mi humilde criterio, y sin querer minimizar este hecho, creo que la violencia contra los judíos merece un análisis aparte. Hay tantos antecedentes, tanta historia detrás de los pogromos antijudíos, que podrían hacerse varios videos solo explicando este fenómeno. En el contexto de la guerra civil y en el caso particular del ejército blanco, la violencia contra los judíos apareció cuando las tropas de Denikin se adentraron en Ucrania, zona en la cual, por viejas políticas de asentamiento, la población judía se encontraba especialmente concentrada. Por rumores y propaganda, se difundió la idea de que la revolución bolchevique, el terror rojo, el asesinato de los zares y la guerra contra la iglesia eran parte de una gran conspiración judía, idea que para muchos fue persuasiva porque una proporción importante de los dirigentes bolcheviques eran de origen judío: Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Rykov, Radek, etc. La propaganda igual exageraba este hecho, sugiriendo que Lenin era el único dirigente bolchevique que no tenía un origen judío. Según Orlando Figes, al apoderarse de una ciudad roja, era frecuente que los oficiales del ejército blanco dieran licencia durante 2 o 3 días para robar y matar judíos a voluntad. Tristemente, en ocasiones estos crímenes fueron acompañados de terribles actos de tortura, similares a los que vieron por imágenes al comienzo del video. Pero dejando a un lado los pogromos, el terror blanco no es equiparable al terror rojo, porque los blancos nunca hicieron del terror una política oficial ni crearon instituciones para llevarla a cabo. La política del terror bolchevique fue más sistemática, más organizada, pensada y puesta en funcionamiento como tal mucho antes de la guerra y establecida teóricamente contra grupos enteros de la sociedad. Isaac Steinberg, que estaba en una posición única para evaluar el fenómeno en virtud de su formación legal y su experiencia como comisario de justicia de Lenin, hacía notar en 1920 que aun cuando la guerra civil había terminado, el terror proseguía, habiéndose convertido en un rasgo intrínseco del régimen. El terror no es un gesto individual, ni una manifestación aislada, fortuita, incluso recurrente, de la furia del gobierno. El terror es un sistema, un plan legalizado del régimen con miras a lograr la intimidación masiva, la coacción masiva, el exterminio masivo. El terror es un registro calculado de castigos, represalias y amenazas mediante los cuales el gobierno intimida, seduce e impone el cumplimiento de su imperiosa voluntad. El terror existe precisamente porque la minoría, gobernando para sí misma, considera a un número creciente de personas, grupos y estratos sociales como sus enemigos. Este enemigo de la revolución se expande hasta cubrir la superficie total de la misma revolución. El concepto se sigue engrosando hasta que gradualmente llega a abarcar
todo el territorio, a toda la población y al final a todos excepto el gobierno y sus colaboradores. Ciertas fuentes relatan que en octubre de 1919, el gran fisiólogo ruso Iván Pavlov recibió una sorpresiva visita de Lenin en su laboratorio. Tras ser nominado 4 veces consecutivas al Nobel de Fisiología y Medicina, Pavlov había sido laureado con el premio en 1904 por sus aportes a la comprensión de la fisiología digestiva. Lenin no visitó al científico para aprender los detalles de la digestión. Fue a discutir y comprender la investigación más reciente de Pavlov, la del condicionamiento, el aprendizaje que implica respuestas automáticas, conductas involuntarias. Estudios también asociados a otro científico ruso que captó la curiosidad tanto de Lenin como de Pavlov, Iván Sechenov, autor del libro Los reflejos del cerebro. Quiero que las masas de Rusia sigan un modelo comunista de pensamiento y de reacción, explicó Lenin. Había demasiado individualismo en Rusia en el pasado. El comunismo no tolera las tendencias individualistas. Son dañinas, interfieren con nuestros planes. Tenemos que abolir el individualismo. ¿Quiere usted decir que le gustaría uniformizar a la población de Rusia? ¿Que le gustaría conseguir que todos se comportaran de la misma manera?, preguntó Pavlov. Exactamente, contestó Lenin. El hombre puede ser corregido. El hombre puede ser convertido en lo que deseamos que sea. Sea o no una fiel reconstrucción de la interacción real, la historia ilustra una verdad fáctica. La finalidad última del sistema soviético era la transformación de la naturaleza humana, la creación del nuevo hombre soviético, una fe fanática en el comunismo y la renuncia a la individualidad, como fue postulado por los ideólogos del Partido Comunista. El intento de crear una nueva sociedad, un nuevo hombre, se compuso de distintos elementos. Sin duda, el más interesante de ellos está asociado a la labor de la figura más ilustrada del partido bolchevique, Anatoly Lunacharsky. La tarea titánica de este intelectual fue sentar las bases de una nueva cultura revolucionaria mediante el Comisariado del Pueblo para la Instrucción Pública. Uno de los eventos más extraños asociados a este proceso fue el juicio contra Dios. En enero de 1918 se puso a la Biblia en el banquillo del acusado y tras 5 horas de audiencias, Dios fue sentenciado a muerte por crímenes contra la humanidad. Los bolcheviques ejecutaron a Dios al día siguiente, cuando un pelotón de fusilamiento lanzó una serie de ráfagas de fuego al cielo. Pero la creación de un hombre nuevo no se redujo solamente a las pintorescas propuestas de Lunacharsky, a la liberación sexual de Kollontai, o a las novelas de ciencia ficción como Estrella Roja, de Alexander Bogdanov, ambientadas en una futura colonización socialista de Marte. La ingeniería del alma humana supone también acciones más decisivas. Para los más jóvenes, el objetivo era claro, como declaró Lilina Zinoviev en el Congreso de Educación Pública en 1918. Tenemos que convertir a la joven generación en una generación de comunistas. Los niños, como la cera blanda, son muy maleables y deberían ser moldeados para convertirse en buenos comunistas. Tenemos que rescatar a los niños de la dañina influencia de la vida familiar. Tenemos que nacionalizarlos. Desde los primeros días de sus pequeñas vidas, tienen que encontrarse bajo la influencia benéfica de las escuelas comunistas. Obligar a la madre a entregar a su hijo al Estado soviético. Esa es nuestra tarea. Pero transformar la mente de un alma adulta supone una tarea aún más difícil, y como veremos a continuación, es en este contexto donde nace la represión violenta y sistemática. En los días posteriores al golpe de octubre, el principal desafío del gobierno bolchevique fue la resistencia generalizada de los funcionarios públicos al nuevo régimen. Esto fue especialmente problemático porque los bolcheviques no podían hacerse con el dinero de las arcas estatales, motivo por el cual el comisario de finanzas Menzinsky directamente asaltó los bancos y obligó a los empleados a que abrieran las bóvedas a punta de pistola. Pero si bien los bolcheviques ahora tenían los fondos del tesoro,
Esta resistencia de los funcionarios al nuevo régimen sirvió de pretexto para que en diciembre de 1917 se fundara la Comisión Panrusa Extraordinaria de Lucha contra la Contrarrevolución, la Especulación y el Sabotaje, la cual pasó a la historia por sus siglas, la Checa. Comandada por Félix Dzerzhinsky, la principal función de esta organización sería, según sus palabras, suprimir y liquidar todo intento y acto de sabotaje contrarrevolucionario, vengan de donde vengan, en todo el territorio de Rusia. La Checa estaba facultada para detener, interrogar, juzgar y ejecutar rehenes casi sin límite legal alguno. En muchas ocasiones, sus víctimas solo eran culpables de ser considerados enemigos del pueblo, empresarios, terratenientes, sacerdotes, oficiales o miembros del Partido Democrático Constitucional. El incidente del circo de Moscú es un curioso retrato del poder que tenían. En marzo de 1918, chequistas que carecían de humor se percataron de los chistes antisoviéticos del dúo de payasos Bim Pom e irrumpieron en medio de su actuación para arrestarlos. Al principio, la audiencia pensó que formaba parte de la actuación, pero pronto entraron en pánico cuando los payasos salieron corriendo a los disparos. Los inicios de la Checa igual fueron modestos, y en un comienzo solo se dedicaron a extorsionar y arrestar funcionarios y figuras políticas, especialmente en el contexto de la Asamblea Constituyente, como vimos en capítulos anteriores. Tras una serie de operaciones de pacificación tanto en Petrogrado como en Moscú, el 29 de abril de 1918, Dzerzhinsky reclamó en una carta dirigida al Comité Ejecutivo un crecimiento considerable de los medios de la Checa. Cito: "En la etapa actual es inevitable que la actividad de la Checa conozca un crecimiento exponencial ante la multiplicación de las oposiciones contrarrevolucionarias de todo tipo". La etapa actual a la que Dzerzhinsky hacía referencia aparecía, en efecto, como un periodo decisivo en la puesta en funcionamiento de la dictadura política y económica y en el reforzamiento de la represión contra una población cada vez más hostil hacia los bolcheviques. En el plano político, el endurecimiento de la dictadura durante marzo y mayo de 1918 se tradujo en la clausura definitiva de todos los periódicos no bolcheviques, la disolución de los soviets no bolcheviques, el arresto de los opositores y la represión brutal de numerosos movimientos de huelga. Las directrices de Dzerzhinsky son un elocuente testimonio de esto. Cito: "Los obreros, influidos por los mencheviques, los eseteristas y otros cerdos contrarrevolucionarios, se han declarado en huelga y se han manifestado a favor de la constitución de un gobierno que reúna a todos los socialistas. Debes fijar por toda la ciudad una proclama indicando que la Checa ejecutará sobre el terreno a todo bandido, ladrón, especulador y contrarrevolucionario que conspire contra el poder soviético. Establece una contribución extraordinaria sobre los burgueses de la villa. Cénsalos. Estas listas serán útiles aunque no se muevan nunca". Me preguntas con qué elementos hay que formar nuestra Checa local. Echa mano de gente resuelta que sepa que no hay nada más eficaz que una bala para hacer callar a alguien. La experiencia me ha enseñado que un número reducido de gente decidida puede hacer cambiar una situación. Durante el verano de 1918 estallaron cerca de 140 revueltas e insurrecciones de gran amplitud en las regiones más o menos controladas por los bolcheviques. Las más frecuentes se debían a comunidades campesinas que se oponían a las requisas realizadas con brutalidad por los destacamentos de suministros, a las limitaciones impuestas al comercio privado y a las nuevas movilizaciones de reclutas llevadas a cabo por el Ejército Rojo. Fue en este contexto donde el terror rojo daría un gran paso hacia un carácter político y sistemático. El 30 de agosto de 1918, Fanny Kaplan, una joven judía social revolucionaria, disparó 3 tiros contra Lenin, 2 de los cuales le alcanzaron el hombro y el pulmón izquierdo, respectivamente. Simultáneamente, el líder de la Checa de Petrogrado, Moisei Uritsky, recibió un disparo en la cabeza a manos de Leonid Kanegizer, joven cadete militar admirador de Kerensky. Uritsky murió al instante y Lenin estuvo muy grave, pero logró sobrevivir. En respuesta a estos incidentes,
El 4 y 5 de septiembre de 1918, los comisarios de Interior y Justicia aprobaron 2 decretos que inauguraron formalmente el Terror Rojo. En la situación actual resulta absolutamente vital reforzar a la Checa, proteger la República Soviética contra sus enemigos de clase, aislando a estos en campos de concentración, fusilar en el mismo lugar a todo individuo relacionado con organizaciones de guardias blancos, conjuras, insurrecciones o tumultos, publicar los nombres de los individuos fusilados, dando las razones por las que han sido pasados por las armas. Es difícil determinar la cifra total de víctimas del Terror Rojo. Lo más cercano a una cifra oficial del propio aparato soviético, en cuanto al número de ejecutados entre 1918 y 1920, es, acorde a Martín Latzis, de 12.733 individuos. No obstante, las estadísticas de Latzis son disonantes con la sumatoria de registros locales. Estimaciones actuales varían entre 50.000 a 200.000 ejecutados, pero con cierto consenso alrededor de los 100.000. El número de personas internadas en los campos de trabajo o de concentración experimentó un aumento constante, pasando de aproximadamente 16.000 en mayo de 1919 a más de 70.000 en septiembre de 1921. Pero estas cifras no tienen en cuenta numerosos campos de concentración en las regiones que se habían sublevado contra el poder soviético. Así, solamente en la provincia de Tambov se contaba en el verano de 1921 con al menos 50.000 campesinos en los 7 campos de concentración abiertos por las autoridades. Andreyevskoy, 21 de enero de 1921. Querida Ana, la vida en la aldea se ha hecho insoportable. Es cierto que estamos mucho mejor que los campesinos del resto de Rusia. Ni la requisa de alimentos, ni el trabajo obligatorio nos ha afectado todavía, pero seguimos sufriendo los actos diarios de robo, estupidez y falta de honradez de los partidarios locales del poder soviético que hacen que la vida normal resulte imposible. La gente trabajadora, en cuyo nombre se ha hecho todo esto, ya no apoya el nuevo régimen. No voy a escribir otra carta de queja a Kamenev. Como dice el refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír. A pesar del final de la guerra y de todas las promesas de volver a poner al país en pie, nuestra población no cree que las actuales autoridades sean capaces de ello. Está tan harta y encolerizada, tan reconcomida por el sentimiento de opresión, que es incapaz de tener pensamientos positivos y no puede ver una salida para esta situación. Esta carta de Sergei Semyonov, escritor campesino del grupo literario Sreda, asesinado por bandidos en 1922, expresa un sentimiento de cólera y desesperación compartido por todos los campesinos de Rusia. Además de la desilusión, el campesinado fue llevado al borde de una hambruna terrible que, según Orlando Figes, se cobró 5 millones de vidas. En el primer capítulo de esta serie hablamos de la geografía de Rusia, su suelo y el problema recurrente que siempre supusieron las malas cosechas por sequías estivales o por heladas. Por malas que fuesen las cosechas, estos deterioros naturales no eran suficientes para generar una gran hambruna. Los campesinos rusos estaban muy acostumbrados a esto y sabían cómo manejarlo, pues siempre conservaban amplias reservas de grano para emergencias de este tipo. Detrás de las grandes hambrunas de Rusia, siempre hubo acciones políticas puntuales que llevaron de la crisis a un desastre humanitario. Recordarán a Iván Vishnegradsky, ministro de Finanzas de Alejandro III, cuyas necias e insensatas políticas llevaron a 500.000 de muertos en la hambruna de 1891 y 1892. De igual manera, las 5 millones de muertes de la hambruna de 1920-1921 tuvo como principal responsable del desastre al gobierno bolchevique. Las zonas más afectadas por las hambrunas fueron aquellas donde los bolcheviques habían alzado tanto las requisas de grano que al rebasar el excedente de la cosecha tuvieron que dar sus reservas vitales para sobrevivir ante una emergencia, condenando a muerte a millones de personas en las provincias de Samara y Saratov. Simplemente ya no queda ningún grano que se pueda requisar,
advirtió un funcionario en la región alemana del Volga en septiembre de 1920. Y sin embargo, Moscú seguía presionando para conseguir más. Aldeas tuvieron que ser saqueadas, los niños convertidos en rehenes y los campesinos torturados para arrancarles su escaso grano. Como vimos en el capítulo pasado, esto llevó a que el poder soviético desapareciera en estas regiones. Decenas de ejércitos campesinos se opusieron a los bolcheviques, pero estos fueron reprimidos con la máxima brutalidad. Se utilizaron ejércitos enteros y el general Mikhail Tukhachevsky incluso utilizó armas químicas para acabar con las revueltas. Pero el hambre y el agotamiento terminaron siendo suficientes. Con una cuarta parte de la región del Volga al borde de la inanición, los hambrientos recurrieron a comer hierba, hojas, musgo, cortezas de árboles, barro y tristemente tuvieron que recurrir al canibalismo, a comerse a sus propios parientes. Hasta julio de 1921, el gobierno soviético se negó a reconocer la existencia de la hambruna. Con un grupo de otros personajes públicos, Máximo Gorki pidió a Lenin permiso para organizar un organismo voluntario de asistencia contra el hambre, y así fue creado el Pomgol. Gorki hizo un pedido de solidaridad a Europa y Estados Unidos para que envíen alimentos y medicinas. Herbert Hoover, futuro presidente de Estados Unidos, ofreció enviar a Rusia a la American Relief Administration, que había sido establecida para abastecer de alimentos y medicinas a Europa tras la Primera Guerra Mundial. Las dos condiciones de Hoover eran que se le debería permitir actuar de manera independiente, sin intervención de los funcionarios comunistas, y que todos los ciudadanos norteamericanos internados en las cárceles soviéticas deberían ser liberados. Lenin estaba enfurecido y rabioso, pero accedió. Una vez que el Pomgol aseguró la ayuda norteamericana, Lenin lo clausuró y arrestó a todos sus miembros por supuestas actividades contrarrevolucionarias, exceptuando a Gorki y Korolenko. La American Relief Administration alimentó a más de 100 millones de rusos y envió enormes suministros de medicinas, ropas, herramientas y semillas que aseguraron la recuperación de Rusia de la hambruna. El coste total de la operación estadounidense fue de $71 millones, pero muy vergonzosamente para Gorki, los bolcheviques no tuvieron ningún acto de gratitud. Todo lo contrario, los acusaron de intentar desacreditar y derribar el régimen soviético, interfirieron en sus operaciones, les robaban los suministros e incluso arrestaron al personal que trabajaba en el plan de asistencia. La mayor ofensa se produjo cuando Estados Unidos descubrió que mientras enviaba millones de dólares de alimento a Rusia, el gobierno soviético exportaba millones de toneladas de sus propios cereales para venderlos en el extranjero. Fue un acto tan descarado y escandaloso que finalmente llevó al cese de las operaciones de la American Relief Administration en Rusia. La rebelión del campo se extendió a las ciudades. Durante el invierno de 1920 y 1921, la reducción de las raciones de pan y el colapso del transporte por las nevadas llevó a una serie de huelgas en Moscú y Petrogrado que tuvieron un muy curioso paralelismo con las manifestaciones que 4 años antes habían llevado a la abdicación del zar. Tras imponer la ley marcial y derrotar la rebelión de Kronstadt, la principal respuesta del gobierno bolchevique frente a estos incidentes se dio el 8 de marzo de 1921 en el 10º Congreso del partido. Las resoluciones de Lenin profundizaron su dictadura, por un lado condenando la oposición de los trabajadores, corriente bolchevique opositora al gobierno liderada por Zhiliapnikov, y por otro proscribiendo las facciones. La proscripción de las facciones sentó las bases institucionales de las purgas dentro del partido bolchevique, que luego Stalin utilizará para exterminar a sus opositores. Pero el elemento más importante del 10º Congreso del partido fue la transición del comunismo de guerra a la nueva política económica. El comunismo de guerra fue un término inventado en marzo de 1921 para hacer referencia al sistema político y económico que había regido la Rusia soviética desde mediados de 1918 hasta ese entonces. La política económica supuso desde el comienzo
un motivo de grandes controversias dentro del partido bolchevique. Controversias de un trasfondo teórico muy complejo, que fueron determinantes en la sucesión de eventos tras la muerte de Lenin. Una introducción a la disputa podría ser la siguiente. Para Lenin, el proceso revolucionario suponía entrar en un periodo de transición que mantendría algunos elementos del capitalismo. En oposición a Lenin, Bukharin y los comunistas de izquierda defendían la transición a un sistema socialista puro. En medio de esta disputa se encuentra el concepto de capitalismo de Estado, una traición al socialismo, según Bukharin, y el camino más seguro al socialismo, según Lenin. Un texto clave para entender la postura del líder bolchevique es Acerca del infantilismo izquierdista y del espíritu pequeño burgués, publicado en mayo de 1918. En este texto, Lenin explica su modelo de capitalismo de Estado inspirado en el socialismo de guerra alemán. Para aclarar más aún la cuestión, citaremos en primer lugar un ejemplo concretísimo de capitalismo de Estado. Todos conocemos ese ejemplo, Alemania. Tenemos allí la última palabra de la gran técnica capitalista moderna y de la organización armónica, subordinada al imperialismo Junker burgués. Dejad a un lado las palabras subrayadas. Colocad en lugar de Estado militar Junker burgués imperialista, también un Estado, pero un Estado de otro tipo social, de otro contenido de clase, el Estado soviético, es decir, proletario, y obtendréis toda la suma de condiciones que da como resultado el socialismo. El socialismo es inconcebible sin la gran técnica capitalista basada en la última palabra de la ciencia moderna, sin una organización estatal armónica que someta a decenas de millones de personas a la más rigurosa observancia de una norma única en la producción y la distribución de los productos. Nosotros, los marxistas, hemos hablado siempre de eso, y no merece la pena gastar siquiera 2 segundos en conversar con gentes que no han comprendido ni siquiera eso, los anarquistas y una buena mitad de los esoteristas de izquierda. Agregaría las palabras de Lenin a quienes niegan la relación del socialismo alemán con el socialismo soviético. Apenas se había ratificado el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, los dirigentes bolcheviques concentraron toda su atención en la economía. Pero el programa de Lenin no recibió apoyo. Los artífices del comunismo de guerra fueron Osinski, Bukharin, Preobrazhensky, Rykov y otros. Las características esenciales del comunismo de guerra fueron la nacionalización de todas las empresas privadas, el monopolio estatal sobre el comercio internacional, una estricta regulación del comercio interno, hasta el punto de ser ilegal, la imposición de una estricta disciplina en las fábricas, basada en el modelo taylorista, el trabajo obligatorio, la apropiación del grano y otros productos agropecuarios del campesinado, el racionamiento de la comida y otros bienes, y una tendencia al trueque sobre el uso del dinero. El objetivo estrictamente económico de las políticas industriales soviéticas del comunismo de guerra consistía en aumentar la productividad, pero las estadísticas demuestran que el efecto de dichas políticas fue precisamente el opuesto. Bajo la administración comunista, la productividad industrial no solo se redujo, sino que empezó a hundirse a un ritmo tal que de prolongarse, a mediados de la década de 1920 no quedaría ningún tipo de industria en la Rusia soviética. Para 1920, el proletariado ruso se redujo a la mitad, el suministro industrial a 3/4 partes y la productividad industrial en un 70%. El Producto Nacional Bruto del país en 1920 fluctuaba entre el 33 y el 40% del de 1913. El nivel de vida de los trabajadores había caído a 1/3 del nivel anterior a la guerra. Mientras la industria se desplomaba a un tiempo récord, los gastos que acarreaba el mantenimiento de la burocracia que se ocupaba de la economía crecieron a pasos agigantados y así en 1921 absorbían el 75% del presupuesto. El descenso de la producción agrícola fue menos drástico, pero como ya vimos, el contexto de estas políticas, en el marco de las malas cosechas, mató de hambre a millones de personas. Si algo salvó miles de vidas, fue el mercado negro, los llamados polutora putniki, campesinos que por fuera de las políticas comunistas
aportaban la mayor cantidad de pan y productos agrícolas que se consumían en las ciudades. El libre mercado, es decir, el mercado privado, el mercado especulativo, en los términos soviéticos, era tan prevalente en las ciudades que terminó contribuyendo al abandono del comunismo de guerra. Algunos bolcheviques, entre ellos Trotsky, echaron la culpa de este estrepitoso fracaso al capitalismo y a la resistencia del sector privado. Algunas mentes más sensatas comprendieron que el fracaso no fue responsabilidad del capitalismo, sino por el contrario, del comunismo. De esta manera, y aunque con muchas protestas, miedos e inseguridades de por medio, en marzo de 1921 se abandonó el comunismo de guerra y se adoptó la nueva política económica, un periodo de transición de duración indefinida inspirado en el capitalismo de Estado de Lenin, el modelo que había propuesto en un comienzo. La primera y una de las más importantes reformas fue el abandono de las requisas de grano y su sustitución por impuestos en especie. Los campesinos ahora pagaban un impuesto, relativamente bajo, y podían disponer libremente de la mayor parte de sus productos agrarios, sea para guardar o para comerciar. Se introdujeron ciertas garantías legales para la propiedad privada. Se dio marcha atrás en la nacionalización de empresas, salvo las estratégicas. Se permitió la llegada de capital extranjero. Se permitió la recuperación de relaciones capitalistas, como el trabajo asalariado y los alquileres. Se bajaron los impuestos a los trabajadores e incluso se estableció un patrón oro para combatir la inflación. El resultado de estas políticas fue bueno, como recuerda Emma Goldman. Aparecieron de la noche a la mañana tiendas y almacenes, misteriosamente abarrotados con delicias que Rusia no había visto durante años. Enormes cantidades de mantequilla, queso y carne se mostraban a la venta. Se podían comprar pasteles, frutas raras y dulces de todas clases. Hombres, mujeres y niños, con rostros cansados y ojos hambrientos, permanecían mirando las escaparates y discutiendo el gran milagro. Lo que ayer era considerado un delito terrible, ahora aparecía ante ellos de una manera abierta y legal. Usted quizás esté señalando, pero esto no suena muy socialista. Y en efecto, precisamente esta liberalización de la política económica soviética destruirá la unidad de los bolcheviques en un contexto donde Lenin estaba cada vez más débil por motivos de salud. En el próximo capítulo veremos la última lucha de Lenin y una acalorada transición del poder en la naciente Unión Soviética.